Muy buenos días. Creo que estamos disfrutando este congreso y agradecemos mucho a la Asociación de Cirujanos de Guatemala y a la Asociación de Cirugía Pediátrica también por darnos la oportunidad de poder participar y compartir algo de nuestras experiencias en el manejo de algunos de esos tumores que vemos en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. En este caso vamos a hablar sobre lo que son los hepatoblastomas, que es una patología que con relativamente alguna frecuencia estamos viendo y cada vez estamos incrementando el número de pacientes con tumores hepáticos que vemos, quizás tanto por la referencia que tenemos de todo el país, como también porque la sobrevida de nuestros pacientes recién nacidos y prematuros ha aumentado, y esto también ha favorecido probablemente la incidencia de algunos de estos tumores, en el caso de hepatoblastoma, pues que tiene alguna relación con prematurez. Los tumores hepáticos en niños, la mayoría de tumores son malignos. Los benignos son en realidad un pequeño número, y la mayoría de esos son de origen vascular. No siempre se operan, sobre todo por el componente vascular que puedan tener. Los hemangiomas, los hemangioteliomas, amartomas mesenquimatosos, hiperplasias nodulares focales, son tal vez de los que con más frecuencia podemos observar en niños. Adenomas hepáticos un poco menos. Algunos de estos hemangiomas son demasiado grandes, voluminosos y todo. La conducta quizás en algunos casos puede ser más bien expectante. El hepatoblastoma es el tumor primario maligno más frecuente en niños, y junto con el hepatocarcinoma son el 1% de los tumores pediátricos. Su incidencia está aumentando, como había mencionado al principio, con la mejor atención neonatal a prematuros. Los tumores hepáticos son el tercer tumor maligno después del tumor de Wilms y el neuroblastoma. Pueden ser de tejido embrionario o fetal, o de tejido mesenquimatoso o mixto. Predomina siempre el tejido embrionario o fetal. El 80% de los tumores se presentan en los menores de 3 años de edad. Es un tumor que va a afectar a niños pequeños, y eso también puede hacer un poquito más fácil, menos comprometido su diagnóstico con respecto a otros tumores que se pueden presentar también. Pero tumores en niños, tumores hepáticos en niños menores de 3 años de edad, 1 año, 2 años, la mayoría van a ser hepatoblastomas. El lóbulo derecho del hígado es el más afectado, y la presentación más común es la presencia de una masa grande, dura, no dolorosa, en la parte alta del abdomen, usualmente al lado derecho. Y esto casi siempre es detectado por la madre, quien al momento de estar cambiando al niño o estarlo bañando, se percata de la presencia de esta masa. Desafortunadamente, en nuestro medio, muchos de estos niños, cuando se presenten, son tumores bastante voluminosos, bastante grandes, lo cual puede complicar mucho su manejo. Estas masas hepáticas usualmente son de crecimiento rápido. Vemos a veces historias de niños que cuando llegan, la mamá dice apenas tiene 2 semanas de haberlo sentido. Muchas veces no lo creemos del todo, pero sí puede ser que en pocas semanas o en pocos meses sí haya alcanzado un volumen bastante grande. Algunos factores de riesgos o algunas otras entidades que se pueden asociar por su incidencia con hepatoblastomas. Tenemos algunos ejemplos: el síndrome de Beckwith-Wiedemann, el síndrome de Aicardi, es un síndrome relacionado con el neurodesarrollo por ausencia del cuerpo calloso, hemihipertrofias, poliposis adenomatosa familiar, la gluconeogénesis, el bajo peso al nacer, el síndrome de Simpson-Goddard-Vernon, que también ese es un síndrome de aumento en el crecimiento de órganos, y algunos cambios genéticos como la trisomía 18. Algunos tumores son bastante fáciles de detectar, pero siempre, aún cuando podemos por clínica poder determinar que sí corresponde al hígado, sí es indispensable contar con estudios pertinentes adecuados.
Los que nos van a ayudar y en realidad nos van a dar un buen diagnóstico, un mejor diagnóstico y una mejor evaluación de qué tan grande es la extensión del tumor y cómo puede estar relacionado con otras estructuras. En este orden, el ultrasonido, la tomografía y la resonancia magnética. Los estudios vasculares son útiles para definir localización y relación del tumor respecto a venas hepáticas, a la vena cava o a la vena porta. Antes casi que no se operaba ningún patoblastoma si no teníamos una arteriografía, una angiografía. Pero actualmente esto no es del todo necesario, excepto en los tumores que son voluminosos o que son muy centrales, que sí necesitamos determinar con exactitud qué relación pueda tener con los vasos del hilo, si es necesaria contar con estos estudios. Vemos en las imágenes que tenemos aquí del ejemplo cómo este tumor se relaciona en la imagen de arriba, cómo se relaciona con la vena porta y cómo está comprimiendo la vena porta derecha. En el lado de abajo también como vemos su relación con los vasos, con las venas suprahepáticas, y también podemos ver cómo se relaciona con la vena cava. Los estudios también que podemos encontrar y que estudiamos, sí, también esta es la secuencia que se recomienda. El ultrasonido abdominal es recomendado como la modalidad de imagen inicial por sospecha de una masa abdominal en niños. Es decir, que es como que nuestro primer examen es el que nos va a poder definir de dónde se origina y hacia dónde vamos a tomar, qué curso de otros exámenes vamos a llevar. La tomografía se utiliza para caracterizar una masa que sospecha que se encuentra en el ultrasonido, y la resonancia provee una mejor resolución que es útil en caracterizar mejor la masa, pero requiere de una anestesia para poderla efectuar, y ese es tal vez un inconveniente a veces con niños pequeños. La evaluación de hacer una biopsia o no es también un poco discutido actualmente. En la mayoría de estudios, sobre todo los de CIOP, no se recomienda hacer biopsia en estos tumores, sobre todo cuando son niños pequeños, menores de 3 años, o que claramente se puede definir que es un hepatoblastoma. No es necesario estar haciendo biopsias previo al tratamiento. En los casos en los que hay duda, niños ya mayores o en tumores que no tienen la conformación que uno esperaría por un hepatoblastoma, en estos pues sí se puede hacer necesaria la biopsia, y la biopsia que se recomienda son biopsias por punción, pero hay que tener cuidado. Estos tumores son muy sangrantes y aún con una biopsia pueden hasta volverse exsanguinante. Algunos ejemplos radiológicos, cómo esos tumores se pueden relacionar con los grandes vasos, con la cava, que es a veces un dato muy importante a la hora de estar haciendo una resección. Ver bien cómo es su relación con la vena porta, como la mayoría son derechos, con la porta derecha, y ver si es posible lograr una resección adecuada al límite del nacimiento de la porta derecha. Tenemos tumores bastante grandes en este caso, por ejemplo, cómo está comprimiendo la vena cava hacia un lado, y eso pues lo tenemos que tener presente a la hora de la resección. Eso también puede definir si se hace o no se hace una hepatectomía. Muchas veces con las evaluaciones de imágenes y todo podemos saber si ese tumor va a ser o no va a ser resecable. Esos son otros ejemplos de cómo el mismo volumen puede cambiar la anatomía, puede desviar los vasos, y eso también puede ser un factor que nos limite a hacer una resección adecuada. El uso de la alfa-fetoproteína es de gran utilidad. Estas se elevan aproximadamente el 70% de los hepatoblastomas, y los niveles tienden a ser elevados. Nos hemos tenido valores de alfa-fetoproteína hasta por arriba de 300,000, y esto pues concuerda con el diagnóstico de hepatoblastoma. Es útil también para el seguimiento post-resección, útil para monitorear la respuesta de enfermedad residual a metástasis o de metástasis. Puede ser también de utilidad en tumores irresecables para evaluar la respuesta a quimioterapia,
y para evaluar la efectividad de regímenes de quimioterapia cuando un paciente ya está en su tratamiento, los niveles de alfa-fetoproteínas y su descenso puede determinar si se puede continuar con ese esquema de quimio o si es necesario mejor cambiarlo. El grupo alemán en sus estudios, que es uno de los grandes grupos a nivel mundial que estudia hepatoblastoma, determinó que niveles de alfa-fetoproteína iniciales correlacionan con la sobrevida, así como el descenso de esta posterapia es predictiva de una mejor sobrevida en estos pacientes. Actualmente la sobrevida para hepatoblastoma es variable y dependiendo los estudios va más o menos entre un 50 a un 100%, dependiendo las características de la enfermedad también. Actualmente los sobrevivientes están expuestos a diversas toxicidades por la quimioterapia que se les da, como por ejemplo ototoxicidad, nefrotoxicidad, esta que se induce por el cisplatino, la cardiotoxicidad y la leucemia secundaria por la doxo, que son cosas a tomar en cuenta y tomarlos muy presente a la hora del seguimiento de estos pacientes, y cómo de tener un problema pueden pasar a tener otro problema por el tratamiento que se les está dando. Los protocolos en uso de manejo de hepatoblastoma en niños pretenden establecer si reducciones en la terapia reduce el riesgo de efectos tempranos y tardíos para pacientes con buenos pronósticos sin que se altere el pronóstico de estos pacientes. Desde el año de 1995 se empezaron a hacer algunos manejos en protocolo de pacientes con hepatoblastoma. Nosotros en la unidad de oncología pediátrica inicialmente no utilizábamos un protocolo establecido. Sí sabíamos, por ejemplo, del pretext y todo, y lo usábamos más como una referencia nuestra dentro de nosotros los cirujanos para saber si íbamos a poder resecar uno de estos tumores. Pero desde 1995 y sobre todo con los estudios de CIOP y todo, se estableció como la forma de estadificar el tumor que se presenta, y dependiendo de los lóbulos, los segmentos que se tengan tomados, o así por hacer si se evalúa si es resecable o no es resecable. Y también, aunque no es una estadificación para pronóstico, sí puede servir para definir un mejor pronóstico con una resección completa o no. Básicamente, en el pretext, el hígado se divide en 4 sectores y la clasificación depende del número de sectores involucrados para decidir si es resecable o no. Y va desde 1, 2, 3 hasta el 4. Este es otro ejemplo. Aquí veo más claramente, dependiendo de los sectores que se tengan tomados, así va a ser el grado o la estadificación en pretext. Los grados 1, 2 y 3 son los que sí es factible hacer resecciones. El grado 4 prácticamente pasa a tumores que son no resecables. Y todo. Esto solo es para mencionar un trabajo muy parecido al que presentó la doctora Ramírez, de los resultados que tenemos en UNOP. Desde que se estableció la clasificación de pretext, también hubo una mejoría en la sobrevida de estos pacientes, y probablemente que fue lo que nosotros vimos también en nuestros pacientes. Probablemente coincide con el hecho de que al establecer ya un pretext está estableciendo un protocolo de manejo y una mejor acercamiento al tratamiento de estos pacientes, y creemos que eso es lo que ha mejorado la sobrevida de ellos. Se han desarrollado protocolos de manejo para hepatoblastoma en niños principalmente por 4 grupos, y son estos: el CIOP, que es tal vez uno de los más conocidos; el COG, que es en Estados Unidos; el CIOP es en Europa; también está el Japanese del grupo pediátrico para tumores, y también está el grupo alemán. Y estos a veces son los principales grupos a nivel internacional que han establecido protocolos de manejo. Entre todos estos, el CIOP es el que estamos usando nosotros en la unidad de oncología. Es tal vez
con el que hemos tenido un mayor acercamiento. Nosotros, aparte de ser la unidad nacional, nos relacionamos mucho con otros grupos a nivel latinoamericano, donde se ha ido adoptando ese mismo protocolo también, y por eso también nosotros nos hemos acercado al mismo. Solo tal vez como cosas importantes, en el CIOP-1, que fue en los años 90, se estableció la eficacia de la combinación de cisplatino con doxorubicina, con 4 ciclos preoperatorios y 2 ciclos posoperatorios, y esto se constituyó como el tratamiento estándar para los pacientes con hepatoblastoma. Después de este protocolo apareció también el CIOP-2 hasta el año 98, donde lo que se determinó fue bajar la quimioterapia que se les daba en preoperatorio, y se trató de establecer a un solo medicamento, hacer un tratamiento de monodosis, hacerla como que menos intensa, ¿verdad? Y las sobrevidas de estos pacientes y la incidencia de eventos adversos también se aumentó, sobre todo la sobrevida en general de hepatoblastomas. Estas son algunas de las guías que se propuso por CIOP. La resección completa del tumor es un paso crucial para la curación. La presencia de metástasis pulmonares no es una contraindicación para hacer resecciones. La recomendación es el uso de quimioterapia preoperatorio. El 28% de pacientes se reestadifican abajo según criterios de PRETEX. Esto quiere decir, en el preoperatorio se estableció una estadificación en PRETEX, se les dio quimioterapia preoperatorio, y a la hora de operarlos incluso habían bajado de estadio. Y también, por supuesto, se mejoró la forma de resección, la hemorragia y la facilidad con que se puede hacer la resección. El CIOP-2 es el que investigó la eficacia y la toxicidad de la quimioterapia, y lo que se trató de hacer fue, o mejor dicho, se estableció de tener solo un medicamento como monoterapia para el tratamiento preoperatorio. En general, lo que se planteó con estos 2 CIOPs fue, las guías que se plantearon fueron un no intento de hacer resecciones primarias, baja en el estadio por quimioterapia preoperatoria, puede llevar a una resección hepática menos extensa. Algunos casos que en principio se consideraban no resecables pueden permitir una resección hepática parcial. Por todos esos pacientes definitivamente son pacientes quirúrgicos. Hay CIOP-3 y hay un CIOP-4 también, y hay también un CIOP-5, y lo que se trató de hacer en estos CIOP fue todavía tratar de mejorar la toxicidad a los tratamientos que se establecen. Siempre se mantiene un tratamiento estándar para los pacientes de bajo riesgo, que es hacer quimioterapia monodosis en 4 ciclos preoperatorios y 2 ciclos postoperatorios. Se trata también de disminuir la toxicidad en los pacientes de alto riesgo, que son los pacientes que muchas veces son irresecables o que tienen metástasis, y esto es parte de lo que se ha estado estudiando actualmente. Esto, por supuesto, es todo el manejo de nuestros colegas oncólogos, que lo han estado tratando de determinar si cambiando algunas de las quimioterapias se puede mejorar la sobrevida, se puede mejorar la toxicidad de estos medicamentos. En COG se establece un tratamiento quirúrgico con resección para pacientes con estadios resecables en presentación, y la quimioterapia solo para estadios no resecables. Vamos a ver más adelante que hay una combinación también de estas metodologías. Estos son algunos de los resultados. En estos artículos, la resección completa es curativa para los niños con hepatoblastoma, cuando en los casos de pacientes que tienen tumores fetales o embrionarios, y que es resecciones completas, estos pacientes puede que sean
tratados solo con cirugía, sin necesidad de una quimioterapia, y eso es algo que se ha estado actualmente incorporando en CIOP como parte de un estudio en combinación con otros grupos para tratar de ver si hay algunos pacientes que pudiesen ser tratados sin quimio preoperatoria. Y sí hay algunos reportes, como vemos en estos artículos, en los cuales se ha efectuado así, y puede que la recomendación sea que hay algunos casos que sí sean puedan ser tratados en esta manera. El COG, eso es lo que hace en la escuela americana. El tratamiento inicial de esos pacientes en estadios tempranos puede ser resección quirúrgica sin quimioterapia preoperatoria. El trasplante hepático se ha utilizado también más en pacientes que tienen tumores no resecables, pero que tienen cierta respuesta al tratamiento. Hay reportes dentro del CIOP de un porcentaje hasta de un 8%. Actualmente este porcentaje ha aumentado hasta un 15% de trasplantes en pacientes que tienen tumores no resecables. Actualmente estos 4 grupos que habíamos mencionado de manejo de hepatoblastoma se han tratado de unir un protocolo, y aparece actualmente el PHITT, que es el grupo internacional pediátrico de tumores, en lo cual se están clasificando también en otros grupos. Establecen 5 grupos, y más que todo lo que se establece es el riesgo que puedan tener en cuanto a extensión de la enfermedad, para poder determinar en qué grupos se clasifican y poder establecer un protocolo de manejo para ellos. Siempre en todos estos grupos la cirugía es el factor determinante, la resección es el factor determinante. Y este es el protocolo que se establece actualmente en el PHITT. AOPCA, que es la Federación Latinoamericana de Grupos de Oncología Pediátrica. Ese es el protocolo que también ha adoptado. UNOP también hemos estado tratando de adoptar ese protocolo, y básicamente cuando el tumor es resecable, siempre se da quimioterapia preoperatoria, se manejan, se resecan. Ahora, cuando los tumores son irresecables, pasamos al otro brazo, donde la quimioterapia y todo lo que se propone, el fin final es poder resecar el tumor, volver un tumor resecable. Vamos a pasar. Aquí probablemente vamos a compartir algunas diapositivas que vieron con la doctora Ramírez. El trabajo es más o menos viene del mismo origen. Estos son algunos de los riesgos que pueden existir cuando vemos un tumor de estos. Lo peor que puede hacer es una ruptura del tumor, ¿verdad? El manejo quirúrgico en cirugía, la cirugía continúa siendo la base del tratamiento de hepatoblastoma. La resección completa del tumor con márgenes libres es el caso en el cual puede hablarse de curación y sobrevida del paciente. Estos son algunos ejemplos de nuestras resecciones, de nuestras hepatectomías. Tumores que pueden considerarse grandes y todo, son resecables. Todos los protocolos pretenden llevar al paciente al punto en que resección del tumor es posible hacerse. Lo importante es que el cirujano tenga experiencia en cirugía de hígado y conozca técnicas de resección hepática. La incisión, dentro de algunos de los conceptos que tenemos, nosotros utilizamos una incisión subcostal derecha, la cual la podemos prolongar hacia el subcostal izquierda, lo que se conoce como una incisión chevron, y de ser necesario podemos hacer una prolongación en la línea media hacia arriba, como una incisión tipo Mercedes-Benz. Lo importante es una exposición adecuada, y sí, hablamos aquí en este caso de exposición generosa, incisiones grandes. En realidad no limitamos la exposición para poder hacer una resección y una buena movilización. La movilización completa y extensa del hígado con visualización de las venas suprahepáticas, del hígado hepático y la vena cava retrohepática son importantes, y es lo que en realidad puede definir si se hace o no se puede hacer la resección.
La liberación del ligamento falciforme hasta el diafragma, la liberación de los ligamentos coronarios derecho e izquierdo hasta la vena suprahepática son importantísimos. El ejemplo que vemos abajo es simplemente la exposición que podemos tener con una buena incisión y con una movilización adecuada del hígado y el tumor. Otras incisiones, esta incisión de Makuchi se usa, sobre todo en Oriente, se usa bastante, se logra una exposición bastante adecuada, dependiendo también si es una hepatectomía derecha o izquierda. La movilización lateral de ambos lados con exteriorización hepática parcial es importante. Siempre preparamos nuestro campo y dejamos todo listo para una maniobra de Pringle por si fuera necesario, por si tuviéramos una hemorragia exsanguinante súbita. La disección e identificación adecuada del hilo hepático con una adecuada caracterización anatómica de las estructuras del conducto colédoco, el hepático común, y la bifurcación en derecho e izquierdo, arterias hepáticas y la bifurcación, y también de la vena porta y la bifurcación son importantísimas, y es lo que en realidad puede decidir si podemos hacer o no la resección. Si estas medidas no se toman, no se llevan a cabo, no se puede en realidad hacer una buena resección. Tumores grandes, otra vez con movilización adecuada, buena visualización, permiten una resección completa del tumor, incluso con márgenes adecuados. Siempre la radiología es importante, es nuestra base para también preparatoria para definir si es factible o no una resección, o si con eso decidimos que no es resecable el tumor. Importante también el manejo por parte de anestesia. Creemos que nuestros anestesiólogos en UNOP ya tienen bastante experiencia con el manejo de estos pacientes, están preparados para cirugías grandes, masivas, para hepatectomías grandes, administración de derivados de sangre en demanda, y en realidad nuestros resultados por manejo por anestesia han sido excelentes, han sido buenos. Siempre dejamos un drenaje en las resecciones, siempre va a haber algo el hígado remanente siempre va a exudar, siempre va a llorar algo, y es de utilidad un drenaje. Este es parte del grupo que ha estado en UNOP desde un principio. No voy a detenerme aquí mucho, esto lo vieron en la presentación de la doctora Ramírez. La experiencia que tenemos en UNOP son 175 hepatectomías. De estas, el 77% ha sido por hepatoblastoma, 61% son niños menores de 3 años. La mortalidad después de la introducción del PRETEX y todos los protocolos de manejo aumentó la sobrevida a largo plazo. Creemos que la sobrevida inicial a corto plazo era menor, porque no teníamos un protocolo de manejo en concreto, y no se hacía todo el esfuerzo en poder clasificar desde un inicio de una forma adecuada estos tumores. Nuestra mortalidad temprana o transoperatoria ha sido mínima. Hemos perdido un paciente nada más por una hemorragia exsanguinante en sala de operaciones, pero principalmente la mortalidad es a largo plazo. Las conclusiones que mencionó la doctora Ramírez también, tal vez solo quisiera agregar como al final, la cirugía sigue siendo la base en el tratamiento para los hepatoblastomas. Muchas gracias.